Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, deseando que se encuentren muy bien en este hermoso día. Bienvenidos al séptimo Congreso Internacional en Psicología. Hoy les tengo a la licenciada en Psicología General desde México, a Marta Tena. Ella es maestría en terapia familiar sistémica, maestra internacional en neuropsicología, maestría internacional en deterioros cognitivos, ambas cursadas en la Escuela de Posgrado de Psicología y Psiquiatría Madrid, España, psicoterapeuta en la práctica privada docente a nivel licenciatura y posgrado, conferencista y autora del libro Aprendiendo a Vivir desde la Conciencia, un viaje de bienestar y plenitud. Bienvenida, eh, ya puedes seguir con tu ponencia y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias al doctor Harley por la invitación a este séptimo congreso. Y bueno, pues sean todos ustedes, todas y todos bienvenidos a esta siguiente ponencia, a esta charla donde vamos a hablar de un tema muy importante no solo en nuestro país, México, sino en todo lo que es Latinoamérica. Esa situación en la que vivimos a la que nos enfrentamos muchas veces las mujeres y sobre todo en esta parte de sentirnos hasta cierto punto obligadas a cumplir con demasiados roles y en esa presión, en ese ir y venir de estar cumpliendo con ciertos estereotipos impuestos por una sociedad demandante, pues sentimos que no cumplimos con esos roles. En ocasiones sentimos que no somos suficientes, que nos falta preparación, que nos faltan habilidades. Entonces, esta situación nos lleva a manifestar una depresión y sobre todo esa duda crónica que nos afecta no solamente emocionalmente, también físicamente. Permítanme un momento, por favor. Voy a darle una recompensa a mi perrito para que no se escuche el ruido. Bueno, como podemos ver acá y observar, el tema de ella es la depresión y duda crónica en mujeres que triunfan, un silencio detrás del éxito. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí lanzamos esta pregunta que nos lleva a un análisis profundo y sobre todo a esa reflexión que a veces detrás de nuestro rol como profesionistas, ¿verdad? Pues podemos caer en este síndrome de la impostora, en este síndrome tan nombrado y reconocido en los últimos tiempos. Entonces, esta pregunta generadora que yo les hago a todos ustedes, a todas ustedes que nos están acompañando en este congreso, ¿cómo es posible que mujeres admiradas, exitosas y referentes para otros sientan vacío y dudas constantes? Yo creo que es muy difícil cuando nos presentamos ante una mujer con estas características que podamos creer que pueda tener esos momentos de depresión, esos momentos de duda, esos momentos de falta de validez y sobre todo de claridad hacia el rumbo que ella desea alcanzar. Entonces, no es nada extraño que podamos encontrar a muchísimas mujeres situadas en este camino, a veces sintiéndose solas porque piensan que son las únicas que pueden estar pasando por esta situación o por esta experiencia. Entonces, en estos encuentros, en estos congresos, en estos grupos de apoyo, nos damos cuenta de que hay muchas mujeres que pueden estar pasando por esta situación y que entonces es importante que creemos
estas redes de apoyo que van a ser significativas para retomar el rumbo. Pasamos a la siguiente, por favor. Si hablamos del contexto actual y hablando, como les decía al principio, de lo que es nuestro continente, pues sabemos que 2 de cada 3 mujeres con logros altos van a reportar síntomas depresivos, que a veces se van a esconder o camuflajear en decir que es demasiado el trabajo, que se sienten a lo mejor con este síndrome de burnout, pero definitivamente es la cuestión de que no se sienten suficientes al momento de identificarse o de espejearse con las otras o con los otros. La duda crónica definitivamente pues está vinculada a este síndrome que les mencionaba, al síndrome de la impostora, este síndrome que hace que las mujeres o también los hombres eh, no se crean capaces de ser lo que son. Siempre se están comparando con una línea muy alta y nunca alcanzan esas expectativas que los demás esperan de ellos. Pero lo más importante en este síndrome es que se ponen varas muy altas en comparación consigo mismos. Entonces, para ellos no son suficientes y a lo mejor no es tanto lo que pudieran opinar los demás, sino lo que las personas, en este caso las mujeres, piensan de sí mismas. En este punto entran en juego lo que es el autoconocimiento, la autoestima y sobre todo también el autoconcepto, que muchas veces pues está regido por esas expectativas que esperan otros de las mujeres. Luego, el éxito externo muchas veces invisibiliza el dolor interno porque se están cumpliendo con aquellas expectativas, aquí estamos en otro punto, ¿verdad? Se cumplen con las expectativas que se esperan de nosotras, pero sin embargo hay esta carencia de valor interno, de esta carencia de creerse suficientes o de creerse dignas de poder asumir un cargo o un rol dentro de una de las empresas, dentro de las empresas o dentro de las organizaciones en el medio jerárquico de la industria. Entonces, muchas veces se puede tener ese éxito, se puede llegar a cumplir con esas expectativas, sin embargo, lo que se vive internamente es lo que cuesta más trabajo resolver o poner en la mesa para poder decir, tengo esta situación, ¿no? Que me está causando un dolor interno, una insatisfacción, me está llevando a tener rasgos depresivos, rasgos de ansiedad, y entonces tengo que recapitular para poder poner atención en mi persona. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta depresión suele ser silenciosa y aquí hay una frase que nos lleva a reflexionar. La depresión en mujeres exitosas no se ve en lágrimas, sino en sonrisas forzadas. Aquellas mujeres que a pesar de que tienen que realizar sus tareas, se sienten desdichadas hasta cierto punto, entonces se ven obligadas a tener una máscara donde esconder su vulnerabilidad, su tristeza y cómo se están sintiendo. Entonces, estas personas, estas mujeres, pueden tener características como esta funcionalidad aparente, porque definitivamente cuando un ser humano, un individuo, presenta depresión, pues muy difícilmente va a poder tener esa funcionalidad al 100%. Entonces, por eso hablamos de una funcionalidad aparente cuando existen rasgos de depresión o incluso se llega ya a lo que conocemos como el trastorno de depresión mayor. Ese cansancio emocional que a veces podemos decir, ¿no? No se trabajan tantas horas, no es un trabajo físico para que esta persona se encuentre cansada. Sin embargo, es un cansancio emocional. Es ese cansancio donde
empiezan a haber carencia del sueño, hay una higiene incorrecta del sueño, la alimentación también se ve afectada, las relaciones interpersonales, el gusto por las cosas que antes había empieza a desaparecer, entonces es ese cansancio. Pero es tanta la presión que reciben estas mujeres que triunfan que tienen que aparentar y resolver en el momento. Entonces, ese cansancio emocional se va haciendo crónico y es cuando empiezan a aparecer estos rasgos de depresión. Y si no son tratados, si no son puestos en la mesa, si no son observados, muy probablemente sean propensos o sean factores predisponentes para otro tipo de enfermedades o otros tipos de trastornos. Luego hablamos de esas máscaras de fortaleza. Últimamente, en muchas de las redes sociales, los medios de comunicación, incluso hay aquí una situación sociopolítica donde se pretende que las mujeres sean esas mujeres valientes, esas mujeres guerreras, y hasta se nos dice, o sea, el discurso que se nos da a las mujeres es este. Tú eres mujer, entonces eres valiente. Tú eres mujer, entonces eres guerrera. Eres una persona que aguanta, que asume, que resuelve. Y estas cargas inconscientemente nos llevan a perder ese equilibrio emocional. Porque sí, claro, o sea, podemos ser guerreras en determinado momento para hacerle frente a una experiencia de vida. Claro que podemos ser valientes ante un diagnóstico de una enfermedad, ante una pérdida. Claro que sí, pero no es una obligación de la mujer o del ser humano tener que enfrentar estas situaciones de la manera que la sociedad espera. Entonces, ¿podemos tener vulnerabilidad? Claro que sí, porque la vulnerabilidad es parte de la humanidad. Todos los seres humanos tenemos esa parte vulnerable y cuando la reconocemos y la aceptamos, podemos abrir otros espacios de comunicación y es cuando entra la empatía. Podemos entonces comprender lo que pueden estar viviendo muchísimas mujeres que han callado esta situación porque no se puede reconocer por todos estos tabús, por todos estos estigmas que se tienen acerca de la mujer de hoy, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser valiente, que tiene que ser guerrera. Entonces es importante que podamos reconocer esta parte para no quedarnos en esa máscara de fortaleza, que realmente en el momento en que nosotros estemos fortalecidas, lo podamos demostrar, pero también cuando exista esta vulnerabilidad, también reconocerla y aceptarla. Son partes de nuestra luz y nuestra sombra como seres humanos. Entonces, como bien sabemos, todas las emociones son válidas y lo importante es aprender a gestionarlas y hacerles frente a cada una de ellas. Pasamos a la siguiente, por favor. Luego de la primera parte, donde aparecen los rasgos de depresión, pues tenemos lo que es la duda crónica. Aquí hablamos de esa sensación persistente de no ser suficiente, incluso cuando hay evidencia del éxito. Incluso cuando las personas nos reconocen ese éxito, cuando las personas realmente son conscientes del potencial que podemos tener. A veces las demás personas nos reconocen éxito y nosotras somos las personas que no podemos reconocerlo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta de que estamos en esta parte de la duda crónica, que estamos viajando en este punto de la duda crónica? El primer paso que hay que analizar y que hay que revisar es la autoexigencia. ¿Cuánto me estoy exigiendo en mi área profesional? Y eso, cómo influye en el área personal y en el área familiar. Hay descuidos ante a estas áreas de mi personalidad, las estoy descuidando, las estoy dejando de lado,
o realmente les estoy poniendo la atención que necesitan y que se merecen. Esta autoexigencia, si me doy cuenta de que me estoy exigiendo demasiado, ¿cuáles son los síntomas que podría estar yo presentando para darme cuenta de esa autoexigencia? Pues uno y los más conocidos es anteriormente esa fatiga crónica, ese cansancio que aparentemente no tiene una razón de ser, pero que ahí está. El perfeccionismo, esta parte tan importante, hay que tratar de separarla, ver si está contribuyendo a que esa duda crónica se esté haciendo presente. El perfeccionismo es esa característica de querer estar haciendo las cosas de manera perfecta. Pero ¿quién puede decir lo que es perfección y lo que no es? ¿Dónde está el punto determinante? Porque si, por ejemplo, yo realizo mi trabajo, ¿no? Lo que se espera de mí como profesionista de una manera eficiente, de una manera clara, de una manera excelente, y aún así no siento que quede bien. Entonces, ¿hasta qué punto voy a lograr yo decir, ya quedó perfecta? ¿Cuál sería ese punto de inflexión a la perfección? Luego la comparación constante. Esta donde no nos reconocemos tal y como somos, nos lleva a esta comparación con los demás. Entonces, hay que recordar que en la vida, siempre va a haber personas que podemos calificar como mejores que nosotros, pero también habrá personas que puedan estar por debajo de nosotros en ciertas habilidades, para que no se vaya a malinterpretar este punto. Habrá personas que tengan características o habilidades diferentes a las nuestras y entonces no podemos estarnos comparando constantemente. En primer lugar, aceptar que somos individuos y por el simple hecho de ser individuos nos damos cuenta de que somos únicos. No vamos a encontrar una persona igual a nosotros. Incluso cuando se habla de gemelos idénticos, cada uno tiene su personalidad y entonces esta comparación solamente nos va a llevar a a tener una despersonalización, a no aceptarnos como somos y a estar siempre buscando la aprobación de los demás. Otro de los puntos es la sensación de insuficiencia. Si estoy en esta duda crónica, quiere decir que yo desde hace tiempo vengo pensando en que no soy suficiente, de que siempre existirá una persona que haga las cosas mejor que yo, de que realmente no soy buena para este trabajo o para esta profesión. Y bueno, pues ese punto de la sensación de insuficiencia, pues me va a llevar definitivamente a empezar a tener estos rasgos de depresión y duda crónica. Pasamos a la siguiente, por favor. En estos dos puntos que hemos hablado de lo que es la depresión y lo que es esta duda crónica, pues vamos a tener un impacto clínico. Ahorita yo les hablaba de rasgos de depresión. Una cosa son los rasgos de depresión cuando yo siento tristeza, cuando yo ya no tengo interés por las mismas actividades que tenía antes, pero cuando esto se empieza a ser repetitivo, cuando ya estos síntomas aparecen por más de 2 semanas, entonces ya estamos hablando, estamos en el camino de un trastorno de depresión. Entonces, ese es el impacto clínico. Si yo no atiendo estos de depresión, si yo no atiendo esta duda crónica, si me cuesta trabajo aceptar que soy una persona o una mujer que triunfa, pues el impacto clínico va a ser un trastorno de depresión o ansiedad o burnout o aislamiento. Entonces, recordemos que el burnout es ese agotamiento laboral donde ya no puedo ser funcional.
porque tengo precisamente este cansancio, ¿no? También es conocido como el síndrome del quemado, precisamente porque pues nos quemamos en el trabajo por tantas actividades que tenemos que hacer, porque no sabemos decir que no, porque no aceptamos la ayuda de otras personas, nace o se produce el burnout. Eh, Como tenemos esta parte de no reconocer vulnerabilidad, porque a veces existe el vergüenza o vuelve este sentimiento de suficiencia, ¿qué van a pensar los demás? Que realmente soy suficiente y que por eso rasgos de ansiedad, tengo esta depresión, tengo este burnout, entonces mejor me aíslo. Lo que debemos hacer totalmente es buscar aquellas redes de apoyo que nos puedan acompañar en este transitar de esta duda crónica que nosotros estamos manifestando ante nuestra parte del éxito en nuestra profesión. Entonces, la ansiedad, la depresión, el burnout y el aislamiento van a ser parte fundamental de este impacto clínico si yo no atiendo esta situación que me está sucediendo. Entonces, no hay que llegar a este punto, sino en las diapositivas anteriores, ahí yo les decía, si ya nos estamos encontrando en estos rasgos de depresión, en esta situación que estamos viviendo, pues hay que ponerle atención para poder entonces llevar manos a la obra y cuidar nuestra salud. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta siguiente diapositiva, pues vienen algunas estrategias de afrontamiento, porque no solamente se trata de visibilizar lo que no está funcionando. Ese es el primer paso, reconocer lo que no funciona, reconocer lo que está causando malestar en nuestra vida, no solamente en nuestra vida laboral o nuestra vida profesional, porque recuerden que el ser humano se compone de diferentes áreas. Entonces, si alguna de estas áreas se empieza a desequilibrar, por lo tanto, las otras también van a tener una merma, no vamos a poder dar el 100%, no vamos a estar funcionando adecuadamente ni saludablemente en las otras áreas. Entonces, ¿cuál podría ser la primera estrategia que nosotros podemos utilizar? Sería nombrar sin estigma. Hay que nombrar lo que nos está sucediendo. Recuerden que lo que no se dice no existe. Lo que no lo podemos poner en palabras no existe. Entonces hay que nombrarlo. Hay que nombrar lo que nos está sucediendo sin estar pensando en el que dirán, en el cómo yo, que soy una mujer profesionista, triunfadora, voy a hablar de mi vulnerabilidad, voy a hablar de estos síntomas de depresión, voy a hablar de estos síntomas de ansiedad. Entonces, es importante que vamos a nombrar. El primer paso es conocer cómo me siento, qué siento, para entonces poder expresarlo. El punto número 2 es romper esa máscara que probablemente por muchos años nos hayamos puesto y que llega un momento de nuestra vida en que es difícil quitarnos la máscara, ¿no? Porque ya se ha pegado tanto, se ha impregnado tanto en nuestra persona que a veces ya no sabemos identificar o diferenciar la realidad. ¿Cuál es realmente mi personalidad? ¿Esta que estoy sintiendo en este momento o la que he aparentado años, donde me presento como una mujer fuerte, como una mujer valiente, como aquella mujer que nunca se cansa, como aquella mujer que todo lo puede? Entonces hay que buscar también este punto para romper esa máscara y que vuelva a resurgir la verdadera mujer que hay en mí y que probablemente esté cansada y que probablemente necesite que alguien la escuche, que alguien le ponga atención. Luego también otra estrategia de afrontamiento es redefinir el éxito. Cada persona, cada individuo tiene una definición de éxito. No para todos es lo mismo. Y podemos entender el éxito desde muchas partes.
Para algunos, el tener una estabilidad económica es éxito. Para otros, el que sean reconocidos profesionalmente, ese es el éxito. Para otros, alcanzar la fama, ese es el éxito. Entonces, cada una de nosotros tiene que aprender a identificar cómo es o qué es el éxito para ella, para que entonces lo podamos redefinir. Aquí es importante que cuestionemos nuestro sistema de creencias. ¿Desde dónde viene esta definición de éxito que para mí es importante? ¿Cómo puedo yo cambiar esa idea porque no voy de acuerdo con lo que a mí se me enseñó que era el éxito? Entonces, es importante redefinir desde la perspectiva actual que tenemos lo que significa para nosotros el éxito y cómo lo vamos a construir. Luego viene el otro punto, otra estrategia de la que hemos venido hablando, que es construir esas redes de apoyo. A veces nos sentimos solos, aislados, pero nosotros podemos empezar a construir esas redes de apoyo. Aquellas personas que por alguna necesidad o por alguna circunstancia que está fuera de su control, cambió a lo mejor de residencia, cambió de trabajo, cambió de pareja, a veces se sienten solos y aislados y se quedaron en otro tiempo y en otro punto sus redes de apoyo. Y entonces dicen, ¿ahora cómo continúo si no tengo amigos o no tengo compañeros? Aquí cada uno de nosotros desarrollar esa capacidad o esa habilidad de ir construyendo redes de apoyo en el momento en que nos encontremos. Y definitivamente el punto más importante, aunque aquí lo tenemos en el número 5, pero no porque sea de menos importancia, es buscar el acompañamiento profesional. Siempre la terapia psicológica nos va a ayudar a hacerle frente a esta situación. También podemos encontrar en otras terapias alternativas, ¿verdad? Las que conocemos como alternativas, que nos pueden ayudar a ir transitando y a resolver este punto de este cansancio que puede volverse crónico cuando no lo atendemos, cuando no lo hacemos visible. Entonces, siempre el acompañamiento profesional va a ser parte integral de nuestro desarrollo saludable. Si realmente queremos ser mujeres que triunfan en el mundo actual, el acompañamiento profesional, el acompañamiento terapéutico es de suma importancia. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es un ejercicio que yo les comparto y que espero que lo puedan realizar porque nos va a ayudar muchísimo a que podamos reconocer el camino que hemos hecho para llegar hasta este momento. Y a veces no reparamos en todo lo que hemos invertido, en el tiempo, en el esfuerzo, en todas aquellas características o valores o principios que hemos invertido para alcanzar un objetivo. Y entonces, este ejercicio se trata de que pensemos en un logro reciente y que cuando lo tengamos ya en la mente, podamos reconocer tres cualidades que nos llevaron hasta ahí, que nos permitieron lograr ese objetivo. Entonces, podemos hablar de los que están aquí como ejemplo, lo que es la valentía, la disciplina, la creatividad, la paciencia, la motivación o la autoconfianza. Cada uno de ustedes va a elegir esas tres cualidades que le permitieron llegar o lograr ese éxito, ese sueño. Entonces, es importante que lo hagamos constantemente, que aprendamos a reconocer todo lo que invertimos y todo lo que podemos dar para lograr nuestros sueños y nuestras metas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues muy importante saber que el éxito de cada uno de nosotros no nos define, porque podemos tener éxito en un momento determinado de nuestra vida y en otro momento no reconocer que tenemos éxito. Pero cuando volteamos hacia atrás y hacemos
un balance de todo lo que hemos logrado, nos vamos a dar cuenta de que somos personas exitosas. Sin embargo, este éxito no nos define. Somos más que eso. Nuestra personalidad es completa y hay diferentes áreas que forman nuestra persona. Entonces, también hablar de esas heridas que nos llevan a veces a sentirnos insuficientes, que nos llevan a compararnos con otros y que limitan nuestros esfuerzos. Entonces, no permitamos que esas heridas nos limiten. Hay que sanarlas, hay que identificarlas y poder convertirlas en fortalezas. Y lo que nos transforma realmente como seres humanos, pues es esa capacidad de reconocernos y de elegirnos cada día. Que nos aceptemos tal y como somos, con todo lo que eso conlleva, con nuestros momentos de vulnerabilidad, con nuestros momentos de sentir que no somos suficientes, con esa capacidad de decir, muy bien, a lo mejor no estoy cumpliendo con las expectativas de esta persona, pero estoy cumpliendo con mis expectativas. Estoy trabajando para lograr mis metas, para trabajar mis sueños. Estoy trabajando en construir una mejor versión de mí misma o de mí mismo. Y ese es el verdadero camino a nuestro bienestar. Y el primer paso siempre que nos va a ayudar para dar un paso adelante es reconocernos, hacer un balance de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades y mis competencias, pero también cuáles son mis áreas de oportunidad y trabajar sobre ello. Y lo más importante, elegirnos cada día, porque pues somos las únicas personas que vamos a estar con nosotros mismos toda la vida. Entonces, si no nos elegimos nosotros, ¿quién nos va a elegir? Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues esta sería mi ponencia. Les agradezco mucho su atención. Ahí están mis formas de que me pueden contactar. Estoy a la orden por si quieren a lo mejor eh, trabajar un poquito más en este tema, ahondar en estos puntos que platicamos en esta charla. Y bueno, pues con toda confianza, para mí será un gusto conectar con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche. Bueno, muchas gracias, licenciada Marta Tena, por esta ponencia muy bonita, muy interesante, porque este tema casi no lo he visto por ahí para aquellas mujeres que son profesionales, que quieren salir adelante y luchan mucho como contra su propia vida y querer ser las mejores, pero a partir de ser las mejores en su trabajo, en su estudio, en algunas cosas, a veces no sacan tiempo como para ellas. Entonces eso va debilitando cuerpo, mente y alma. Eh, Antes de terminar, ¿qué consejitos les daría a ella? Un consejo bien buenos para que ellas puedan tener como en mente y diga, wow, tengo que hacer esto. Claro, pues yo creo que el primer punto es aprender a reconocerse tal y como son. Creo que este punto es fundamental porque a veces las mujeres no nos conocemos porque dejamos nuestra esencia por cumplir con ciertas expectativas o por cumplir con ideas de otras personas, porque queremos ser suficientes para otras personas. Entonces aquí la principal sugerencia y el principal trabajo que creo que podrían hacer es precisamente este, reconocerse, conocer cuáles son sus cualidades, capacidades, habilidades, sus áreas de mejora y de esta forma pues vamos a llegar a la autoestima, ¿no? Y entonces cuando tengamos una autoestima equilibrada vamos a poder aprender a poner límites y no solamente estar cumpliendo para que los demás nos puedan aceptar o nos puedan decir que somos exitosas. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que cuando vean este video lo puedan compartir, lo puedan ver, escucharlo y si no les quedó clarito, vuelvan a repetir y
de pronto donde vean este video en YouTube, en otra página, alguna pregunta, algún comentario para ella, para la licenciada Marta Tena, con mucho gusto estaremos ahí atentos para darle un gran servicio y una gran respuesta. Muchas gracias desde México, también desde Colombia, a todas las personas que vieron este congreso. Ya faltan dos ponencias más. Muchas gracias, feliz noche y que tengan excelente noche. Dios les bendiga a todos y muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Gracias.